Bienvenido a la continuación de estas reflexiones que por un lado tienen una, una cadena asociada al tema de atención primaria en salud, seguridad social, pero por el otro lado son reflexiones que también surgen sobre los debates que se dan día a día sobre el texto y la propuesta de reforma de la salud del presidente Gustavo Petro y su ministra Carolina Corcho. Tal vez desde que comenzó la discusión de la reforma ha tomado fuerza, como siempre sucede, una serie de frases que dan la impresión de tener un gran contenido. Frases que se pronuncian como si fueran sentencias, que crearan verdades sobre las cuales se debe discutir sin dar mayores explicaciones. Una de esas frases es construir sobre lo construido. Y ahí pues cabe todo. Imagínese usted construir, puede ser hacer algo mínimo, de pésima calidad, sobre algo construido muy bueno. Pensemos, por ejemplo, porque algunos representantes ponen el ejemplo o el símil con un edificio. Entonces imaginémonos un edificio muy bueno, que ya está construido y encima le ponemos simplemente un parasol. Eso es construir sobre lo construido. O en el otro extremo puede estar una obra construida muy lentamente, con muchísimo despilfarro de dinero, con unos cimientos mal hechos, durante muchísimos años, es decir, de manera muy ineficiente administrado los recursos y muy mal priorizado las acciones en el tiempo, y luego vamos a ponerle encima una obra de muy buena calidad. ¿Qué sucede? Pues se cae. Lo nuevo sobre lo viejo mal hecho. Entonces, quisiera que reflexionemos usted y yo sobre, primero, tratar de evitar que esas frases se conviertan como en el único punto de referencia sobre el cual se debe discutir. No, esas frases hay que ponerles contenido y sentido y significado, y son buenas en el sentido en que pueden iniciar una conversación significativa, pero no soltarlas como si fueran ya algo terminado. Pensemos por un instante en que el Seguro Social, en el año 92, 93, cuando se empezó a discutir la gran reforma de la seguridad social del presidente Gaviria, que comenzó mucho el debate por el tema de pensiones, hubiera dicho eso: construyamos sobre lo construido. Pues ¿qué hubiera pasado? Pues que el Seguro Social ya tenía desde el año 46, o sea, más de 40 años, atendiendo la salud de los trabajadores del sector privado. En estudios muy variados se dice que después de esos más de 40 años solo había podido cubrir menos del 20% de la población. También se sabe que muchísima corrupción hubo en el Seguro Social. También se sabe que las reservas del Seguro Social con las que pagan o pagaban las pensiones inicialmente se decía que iban a acabar en el 2014 y realmente acabaron en el 2004. Es decir,
una obra muy mal construida. ¿Qué tal que el Seguro Social hubiera dicho, no, mantengámoslo, el Seguro Social, y sigamos, dennos más tiempo dennos para mejorar? Cualquier persona, cualquier ciudadano, trabajador del sector privado e informado habría dicho, bueno, ¿cuánto más tiempo le vamos a dar para que me cubra a mí con la seguridad social? Ese es un punto de referencia sobre el cual podríamos analizar esa frase. La reforma de la seguridad social del año 93 planteó que pues no se le podía dar más tiempo. Y había sobre la mesa de organismos académicos de talla mundial, dentro de los cuales están equipos o estaban equipos técnicos de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, en fin, un debate grande, global, se estaba dando en esa época por el crecimiento del gasto médico y de los costos asociados a ese gasto médico. Se resolvió construir de cero una nueva estructura institucional, fundamentalmente desmonopolizar el seguro social. No desmonopolizar el Estado, no, porque eso no es una fórmula universal. Esta era muy particular. No en todos los países el seguro social tenía esos problemas. En todos los países tiene problemas, por supuesto. Pero a nosotros nos preocupa es el seguro social de Colombia. Luego, esos problemas tenían una génesis muy precisa: ser monopolio. Y había que desmonopolizarlo. Y ese es un asunto concreto. Es más, en el discurso en el que el día que se aprobó ya en el Congreso de la República la Ley 100, que fue el 23 de diciembre, casi estoy seguro, del año 93, en el discurso del presidente Gaviria mencionó específicamente que la competencia, es decir, donde no hay monopolios, era un mecanismo importante que la Ley 100 iba a implementar y que ya había servido en otras áreas de su gobierno. Luego, eso es un comienzo de cero. No se le dio más tiempo al Seguro Social de crecer siendo un monopolio, sino que se lo puso a competir con una cantidad de EPS y en el campo de las pensiones con los fondos privados de pensiones. ¿Qué sucede ahora? Pues que hay algo en lo cual las EPS han fallado desde el día 1. Tal vez lo mencioné en la última intervención sobre la famosa ideologización, otra de las frases de estas épocas. Entonces las EPS han fallado profundamente, gravemente, en el diseño, ejecución y logros de todo lo que tiene que ver con la atención primaria en salud, prevención, promoción, que ya ni siquiera es la misma atención primaria en salud del año 93, ya ni siquiera es la misma. Esa es una reflexión que haré muy pronto, quizás sea la próxima. No podemos hablar de la misma atención primaria en salud del año 93 menos la del año 80 con respecto a la de hoy. Son ya dos versiones muy distintas. No podemos ni siquiera darles a los colombianos esa atención primaria en salud que ya está superada. Luego, lo que debemos hacer entonces es ver qué parte del sistema de salud debe empezar de cero. Y esta es una de las categorías de un sistema de salud en el que debe empezar de cero. Porque las EPS que lo debieron haber hecho, explicaba algunas razones de por qué no lo hicieron, pues ya no podemos darles
más tiempo. Igual como al Seguro Social no se le dio más tiempo. Luego, esa tarea tiene que asumirla alguien. Desafortunadamente, no existen muchas alternativas. O el Estado la realiza, o instituciones mixtas o privadas. Entiendo y lo que he leído es que la reforma plantea que la pueden hacer las tres. Privadas, las EPS, que de verdad ahora sí se comprometan a empezar de cero esa tarea. Las públicas, que ahora lo deben empezar a hacer con seriedad, no como lo hicieron en los años 60 y 50, que incluso en el solo hecho de los acueductos o el alcantarillado, ni siquiera cumplían con esa tarea de la salud pública tan importante. Creo que el BID debe tener una cantidad de archivos en los cuales consta cómo el dinero para hacer acueductos y alcantarillados simplemente se desaparecía entre robos y corrupción como delito o como privilegio, como lo quieran ver ustedes. Luego, en ese aspecto fundamental de un sistema de salud tradicional y moderno también, la prevención, la promoción, la atención primaria en salud, la salud pública, en fin, como usted lo quiera, en donde usted quiera englobar todo aquello que es atender las variables que impiden la enfermedad y protegen la salud de las personas, no hemos hecho lo suficiente como para darles más tiempo a las EPS. Ahí, en ese sentido, muy poquito construyeron y lo poco que construyeron no dio resultados. Luego, en ese sentido, sí es cierto que hay que construir de cero. Es obvio que no vamos a hablar de las EPS que se han lucido, aun cuando nunca ninguna midió carga a la enfermedad, ni lo entrega, ni ninguna, la población no conoce realmente los indicadores de las EPS, que era el elemento fundamental para que hubiera libre elección. ¿Cómo puede haber libre elección si yo no sé en qué se luce la EPS donde estoy afiliado? Ahí también hay que empezar de cero. La libre elección no es algo que se le pueda dar a las personas si no hay información. Era clarísimo y todavía, yo no sé si todavía estén en el Ministerio de Salud, las antenas que se instalaron en el año 94 para precisamente, cuando apenas comenzaba el Internet, para que llegara la información de las EPS, se consolidara en el Ministerio de Salud y se prepararan informes sobre cómo se comportaban las EPS con respecto a diferentes enfermedades. Por ejemplo, veamos el caso del asma, una rápidamente. Saber si yo tengo un hijo asmático, saber cuál de las EPS, en cuál de las EPS los jóvenes asmáticos pierden menos días de colegio. Eso era una información que todos debíamos tener. No existió nunca. Ahí tenemos que empezar de cero. ¿Pueden decir que construyeron? Pues claro, porque tienen que tener una cantidad de computadores llenos de información, pero no sirvió para mejorar los fundamentos del sistema de salud con los cuales se comenzó hace casi 30 años. Es decir, esas son cosas concretas, no se construyó nada. En ese sentido, la frase es vacía, la frase es una falacia. Es tratar de generalizar como si hubiéramos construido de todo un poquito para seguir construyendo como una pirámide, no es el símil que debemos usar. Hay cosas en las cuales no se ha construido nada, como estos dos ejemplos que he dado, y en ese caso la reforma debe empezar de cero. Lo tanto, continuaremos en estas reflexiones, como he dicho, tanto sobre lo que sucede en el día a día como sobre los temas de salud pública y atención primaria en salud. Muchísimas gracias y hasta la próxima.